La profesora Saily Alba Álvarez, una de las intelectuales más dinámicas de la vida cultural espirituana, es nuestra invitada de hoy a Café por Medio. No solamente se ha dedicado al mundo de la pedagogía, también al mundo de la investigación musical, en particular de la música campesina cubana. Con ella vamos a este diálogo, repito, Café por Medio. Saily, bienvenida a Café por Medio. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de Saily Alba, profesora universitaria, quizás sea lo que más las personas conocen, investigadora de la música campesina. Pero vamos a hablar de la Saily que la gente desconoce. ¿Espirituana? Sí. ¿De qué lugar? Del Camino de La Habana. Del Camino de La Habana. O sea, tú eres natural, porque para mucha gente el Camino de La Habana es un barrio muy nuevo. No. Mis padres son de una zona campesina en Santo Espíritu, de Yayabo. Eso es un lugar que tuvo luz eléctrica hace poco cuando pusieron los paneles solares. Ajá. Y entonces cuando yo nací, ellos vivían allí todavía. Pero producto de mi nacimiento y que eran una pareja jóvenes, pues vinieron a vivir para casa de mi abuela paterna, que es en la calle Garaita. Y cuando yo tenía 3 años, a mi papá le dieron el solar en el Camino de La Habana, cuando aquellos te daban un terreno y se comenzaron a construir las casas. Y allí, bueno, he vivido desde esa edad hasta ahora. Ahora, la pasión por el magisterio, ¿cuándo comienza? Desde siempre. Yo siempre tuve mucha avidez de conocimiento. Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer, que ya yo estaba en primer grado, mi papá me regaló un libro de la Edad de Oro. Y ese libro mi hermano me lo rompió porque mi hermano era pequeño, nació cuando yo tenía 5 años y yo hice que me volvieran a comprar otro libro de la Edad de Oro. Y siempre leí mucho y siempre tuve mucho interés por me gustaba dar clase. Yo cuando tuve la edad que terminé ya, que me pude incorporar a la universidad, como todo el mundo en este país, yo pude estudiar la carrera que hubiese querido estudiar. Pude haber estudiado español, literatura, filología, sociología y yo pedí estudiar historia y marxismo-leninismo, pero por la parte de educación porque siempre tuve inclinación por dar clase. Y por la parte de historia de Cuba, la selección de la carrera, en aquel entonces fue por grandes convicciones y por una pasión que siempre tuve por el proceso revolucionario cubano, por toda la lucha en la sierra, por el papel de Fidel, por lo que hizo Juan Almeida. Estaba influenciada por el libro Los Descamisados, por los libros de entrevistas de Luis Báez. Y por eso fue que seleccioné esa carrera. Pero tú eres una mujer que siempre te he leído y siempre que leo algo tuyo en redes sociales, algún post, siempre haces mucho hincapié en el rol del magisterio, en la formación de la cultura del hombre. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo ves eso? ¿Crees que está fallando o que ha fallado? Yo pienso que ese es el eslabón fundamental ideológico y formador de generaciones, y yo pienso que sí, que hay grandes fallos sin buscar culpables. Creo que culpables somos todos los que podemos hacer algo y de cierta forma no lo hacemos. Por ejemplo, un gran problema que yo veo es que las expresiones culturales, lo que tiene que ver específicamente con la cultura popular tradicional, que son aquellas prácticas, aquellas manifestaciones culturales, que no tienen o tienen un acceso limitado a los medios de comunicación o no llegan a los medios de comunicación, pues no aparecen en los planes de estudio. Por ejemplo, los estudiantes universitarios llegan a primer año de la carrera y no conocen quién es Fernando Ortiz. Y rápido, en la primera clase de Historia de Cuba... Lo cual es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante. En la primera clase de Historia de Cuba, ellos conmigo tienen que hacer un estudio independiente sobre la vida y la obra de Fernando Ortiz. Y hablamos del proceso de transculturación y cómo se conformó la nacionalidad cubana. Y como eso veo muchos aspectos que sería muy importante que formaran parte de nuestros planes de estudio para que los jóvenes universitarios, los jóvenes que le devolvemos a la sociedad puedan trabajar y luchar por los fundamentos de la nación cubana. Por ejemplo, en estos eventos que yo voy, hay muchos estudios relacionados con el componente africano en la música, en la plástica. A veces se quedan en eso, en estudios y que no se socializan. Porque tiene mucho que ver con la preparación del profesor también.
porque usted tiene un plan de estudio para trabajar, pero usted tiene la posibilidad de manejar ese programa según sus convicciones, sus intereses. Zairi Alba, ¿es una profesora flexible o una profesora ortodoxa? No, soy muy flexible. ¿Hasta dónde es esa flexibilidad? Por ejemplo, a mí no me gusta que los estudiantes falten al aula. Eso a mí me molesta. Me molesta porque si yo voy y yo digo, bueno, pero es que yo vengo con 1000 limitaciones, ¿por qué faltan? Y eso es una de las cosas que más... Pero al final yo no convierto eso en un problema ni nada. Si el estudiante tiene el conocimiento por la forma que lo haya adquirido y aprueba conmigo, pues no hay ningún problema. Eso no es lo que está establecido. Está establecido que ellos tienen derecho a un 20%, pero yo soy flexible con eso. Es decir, yo no quiero que los estudiantes se vayan de la universidad recordando que Historia de Cuba fue un mal momento. Eso no puede pasar. Vamos a hacer una pausa, Zairi. Cuando regresemos vamos a seguir dialogando porque hay un punto en tu vida, y ya la palabra lo va diciendo todo, punto en tu vida, que marca un devenir en tu carrera profesional como intelectual, como escritora, como investigadora, que muchas personas quizás lo escuchan, pero todos quisiéramos saber hasta dónde llega en ese tema. Tócate el cafecito otra vez, así que no, se nos va a enfriar aquí conversando. Sí. Bueno, Zairi, café por medio, como siempre decimos. Yo decía anteriormente que había un punto en tu vida, y que la palabra punto determinaba muchas cosas, ¿no? Un punto en tu vida que muchas personas siguen a través de tus investigaciones, de tus estudios, de tus libros, de tu propia vida personal. Pero que me gustaría adentrarme, navegar en esas aguas, ¿no? Que es la pasión por la música campesina. Una pasión que llega, como yo le dije a Elsa Ramos aquí, hablando de deportes, que en tu caso llega hasta la cama, es decir, está en todo momento de la vida, ¿no? ¿Por qué esa pasión? Bueno, ya hablamos de tu magisterio, pero esa pasión por la música campesina, ¿de dónde te nace esa? ¿Por amor? ¿Porque conociste a un hombre cultivador o porque siempre estuvo ahí? No, de niña mi papá hacía guateques en la casa. Yo tuve la oportunidad de conocer a los integrantes del conjunto Los Pinares. Discúlpame, los guateques que ya no se hacen en las casas, No. ya es muy raro encontrarlos. Sí, exactamente, ya eso nadie lo hace, pero mi papá lo hacía. Mi papá llevaba a la casa a los músicos del conjunto Los Pinares. Ellos iban allá, Pedro Pino, Llover con las tumbadoras, Tomás Brito, y hacían unos guateques en los patios de mi casa y en el campo donde vivían mis abuelos. Cuando habían cumpleaños, hasta el trío de Gómez mi papá lo llevaba allá. Y yo crecí en ese ambiente, pero sin ningún tipo de interés por ese tipo de prácticas en una función de estudio, hasta que conocí a mi esposo en el año 2007. Y él es músico, el cantante, uno de los cantantes principales de la parranda espirituana. Y yo empecé a interesarme por ese mundo. Yo quería hacer un estudio del coro de claves y rumba, es decir, hacer la trayectoria de esa agrupación que después la hice. Y él me pidió que lo hiciera de la parranda también. Y cuando comencé a estudiar todo lo que había sido la parranda espirituana, quiénes fueron sus fundadores, yo me prendé de ese mundo, me enamoré de eso, de manera tal que ya eso es, como lo has dicho, el objetivo de mi vida. Ya yo no estudio la parranda espirituana ni la música campesina para obtener resultados. Yo lo estudio ya y ando detrás de eso por toda Cuba, porque eso forma parte de mí, es algo que tengo ya incorporado. A ver, pero ¿no crees que hay una separación abismal entre el estudio y la praxis de la música campesina en Cuba? Sí, aunque ahora hay un despertar, pero es cierto que la música campesina es una expresión que está maltratada. Por ejemplo, en los presupuestos de los municipios es casi siempre la que menos cifra le corresponde, los eventos son los que menos se pueden hacer, los artistas de la música campesina tienen pocas posibilidades de empleo, pero también estoy encontrando que hay un despertar de todo eso a partir de la labor que está realizando el Centro Iberoamericano de la Décima. Y hasta tuvimos un congreso ahora, felizmente, en el mes de octubre, un congreso con participación internacional
Y hay muchas personas desde Camagüey, desde Las Tunas hasta la región occidental que están trabajando por la música campesina. Proyectos interesantísimos que realmente conocí algunos en el Congreso, otros ya los conocía de siempre, que me han asombrado y me han parecido que son geniales, incluso por muchachos muy jóvenes. En Ciego de Ávila hay un proyecto de la HS de jóvenes improvisadores que el líder no llega a 30 años. Y está Algo se sucede en Matanzas también. Sí, en Matanzas. Sin embargo, hay una pregunta que siempre me hago. Santi Espíritus tiene su propio punto, lo hemos conversado. Sí. El famoso punto espirituano. Pero muchos espirituanos desconocen cómo es el punto espirituano. ¿A qué se debe eso? El punto espirituano es algo muy específico dentro de las variantes del punto cubano. Es el llamado punto fijo, que es el que se hace con décimas aprendidas y los cantadores cantan a dúo en lo que se conoce como voz prima y aquí se le dice segundo, y es un punto con un ritmo constante y la instrumentación, el acompañamiento musical sigue al cantor y no a la inversa como ocurre en el punto libre. Y es muy famoso la frase de que si no eres espirituano no te sale bien, porque esos son aprendizajes, es como un aire que tienen incorporado. ¿Es oral la transmisión de eso? Sí, es oral. ¿Eso no se puede estudiar en una academia? No, se puede estudiar para conocimiento, pero eso es un aprendizaje tradicional a través de la oralidad, aunque existen grabaciones muy significativas como la que hizo la doctora María Teresa Linares en el año 62, los trabajos de Samuel Feijó, pero es una práctica oral, de transmisión oral. Ahora, de todo eso, ¿qué es lo que más te apasiona? De todo ese mundo de la música campesina, de los puntos, de sus variables. Guajiros somos y en tierra firme estamos. Tú hablabas de Matanza. A mí me encanta la controversia, la improvisación. Yo soy una apasionada de ese tema. Yo paso horas y horas en mi casa oyendo controversia de los más grandes poetas que ha dado este país, los que están dentro de Cuba y fuera de Cuba. Yo soy una seguidora de ellos. Yo oigo todas las controversias que hace Juan Antonio Díaz, Rey Bernodal en Estados Unidos, Camargo. Eso es lo que más me gusta y es lo que menos he estudiado, lo que menos he visto como una función de estudio, porque lo disfruto. Es un arte, porque además usted le da un pie forzado y son capaces de improvisarte y usar las palabras, los giros, los términos gramaticales. Yo digo que yo les digo a ellos que ellos son anormales, porque eso no es normal. No es normal hacer eso que ellos hacen, que en 10 versos octosilábicos ellos logren ensamblar un discurso y que además tenga poesía. Eso es una de las cosas más grandes que le ha sucedido a este país, sí. Yo creo que incluso los poetas de cualquier tipo de manifestación dentro de la poesía o de variable dentro de la poesía, como que deben sentir un poco de celo, ¿no? Sí, es decir, porque todo el mundo quisiera tener ese don de llegar y componer ahí los versos al aire. Y ellos los hacen instantáneos. Ahorita hablabas de Matanza y se me fue el recuerdo para la Casa Naborí, en Limonar. Eso es un lugar mágico. Allí los poetas llegan y cuando van a improvisar pasan hasta 2 horas improvisando y el público no se mueve. Lo he visto en Pinar del Río también. Sí. En algunas provincias orientales he tenido la experiencia. Pero Matanza, lo que es Matanza, Mayabeque y Ciudad Habana son la cuna de eso. Los más grandes improvisadores cubanos están en esas tierras. ¿Quiere decir que en Santi Espíritus no? No, improvisadores como tal tenemos pocos, muy buenos pero pocos. Raúl Herrera, Abel Amador, Maikeidli Díaz, y hay otro, Gabinito, pero no es, por ejemplo, como en Matanza, porque tiene que ver también con la formación étnica. En Santa Clara tampoco es esa proliferación de poetas improvisadores, ni en Villa Clara. Lo que se cultiva es el punto en tonada, las tonadas, que es la línea melódica de la música campesina, que llegaron cantidad de tonadas en voz de los emigrantes isleños y eso se reproduce, se cantan esas tonadas, que es una variedad melódica lindísima que no la tiene ni La Habana ni Matanza, es lo específico de esta parte de aquí. Bueno, vamos a una segunda pausa, nos va quedando menos para dialogar, pero todavía nos quedan algunos asuntos que podemos tratar con la profesora Zairi Alba, además investigadora, una prominente figura de la cultura en Santi Espíritus y en Cuba, que tiene muchos seguidores, que es una mujer muy activa, no solamente en la academia, sino también en el mundo cultural. ¿Nos queda algo de café o hay que pedir más? No. O sea, que yo voy a tomar agua de momento. Bueno, Zairi Alba,
hablamos de la academia, hablamos de tu pasión por la música campesina. Vamos a hablar ahora de la Saily que se imbrica, que se une a la vida cultural de Santo Espíritu y a la vida cultural cubana. Te veo lo mismo en un evento internacional online que viajando al exterior, participando de eventos, que en el mundo académico exponiendo. Es decir, todo este tiempo, incluso en 2 años de pandemia y en la pospandemia, tú no te has detenido nunca. Pero, ¿cómo es que tú te unes a este mundo cultural, tu literatura? ¿Qué es lo que te interesa publicar? ¿Qué es lo que te interesa rescatar que quede en blanco y negro? En cualquier formato, porque hoy hay que hablar en cualquier formato. Muy interesante esa pregunta. Yo me acerco al mundo cultural de Santo Espíritu recién graduada. Yo escribía desde que estaba en la primaria y vas a tener la oportunidad de hablar con Michael Rodríguez Calviño, que estudió conmigo en la primaria, y los dos soñamos con ser escritores. Los dos escribíamos novelas en libretas y nos las leíamos porque ya desde esa edad éramos amigos, desde que estábamos en la primaria. 4º, 5º, 6º grado, nosotros siempre andábamos juntos en la primaria, compartiendo los libros en la biblioteca, y yo soñaba con ser escritora. Y cuando terminé la universidad, tenía cuentos y cosas escritas y llegué a Santo Espíritu y llamé a la Casa de la Cultura y pregunté que si había alguien que me pudiera asesorar en lo que yo hacía, y para mi suerte cogió el teléfono Teresita Pina, que era asesora de talleres literarios en aquel momento y que todavía está ahí en la Casa de la Cultura, y me dijo: yo soy asesora, ven el miércoles que viene. Y a partir de entonces nunca más me separé de las instituciones culturales de Santo Espíritu. Yo seguí escribiendo con más seriedad, gané algunos premios que me posibilitaron publicar mis libros de cuentos. En el año 2006 gané el premio Casatinta, después lo volví a ganar al año siguiente. Luminaria me publicó un libro de cuentos que se llama Los ríos de Babilonia. Luego escribí una novela que gané también otro premio significativo para mí, porque es un premio muy importante, el Regino Botti, y me publicaron una novela con una tirada muy linda, con colores muy llamativos, una novela infanto-juvenil. Y la parte de la investigación cultural, pues también me motiva mucho, y por eso es que tengo esa participación activa. Incluso ahora cuando venía del evento que estuve recientemente, de un taller de patrimonio en Villa Clara, pensé que ya iba a tener que empezar a decir que no a las invitaciones. O te dedicas a la vida cultural o te dedicas al magisterio, sí, ¿no? Sí, una invitación para dar conferencias en Camagüey. Eso es como una maquinaria, constantemente tengo investigaciones, participo en proyectos internacionales. Y yo creo que lo que se ha limitado en todo esto es la parte mía de la creación literaria, porque la he dejado a un lado por la parte de la investigación cultural. ¿Y eso no te afecta en lo más íntimo para ti? ¿Ese universo que está ahí todo el tiempo en Saily? No, al contrario, me hace muy feliz. Me gusta estar ocupada, me siento triste cuando no tengo nada que hacer. Yo nunca veo novelas como ven las personas, no oigo música, nada más que la música con la que trabajo. El mundo mío, el centro de mi vida es la parte cultural, la parte intelectual, lo que yo hago, y no me alcanza el tiempo. Con el mayor respeto, pero tendrías que aplicar un término que tú usaste para hablar de los improvisadores, ¿no? ¿Tú eres anormal? Siempre estoy leyendo, incluso hasta con apagón. Yo pongo la linterna del teléfono y unas lámparas que tengo y me pongo a leer en la mesa de la casa. No me gusta perder el tiempo. Me acuesto tarde y bueno, me levanto tarde también porque tengo que dormir las horas necesarias, claro. Pero siempre estoy leyendo, siempre estoy estudiando. ¿La familia? Lo más lindo que me ha pasado en la vida. Tengo una familia maravillosa, tengo unos padres jóvenes que me ayudan en todo, hasta económicamente. Los viajes que doy a las provincias, los recorridos que hago, las investigaciones, mi papá me ayuda económicamente, me da dinero, me preguntan... esa costumbre de los padres nunca se pierde. ¿Cómo es, hijo? Si te hace falta para el camino, ¿no? Así mismo. Puede ser que te haga falta. Sí. No, yo no lo quiero, no me importa, pero tómalo. Es así, mis padres son así, mi mamá es una maestra, lleva casi 40 y tantos años dando clases, mi esposo me apoya en todo, está a la par de mi mundo. Ahora, el Camino de La Habana, yo soy natural del Camino de La Habana, que yo me lo conozco. Allí también ahora, y ya para ir cerrando este encuentro, tienes un proyecto cultural que implica a la educación, a los muchachos que estudian. ¿Lo haces porque tu hijo estudia ahí o lo haces porque tú te sientes en deuda con ese lugar que alguna gente le llamaría suburbio o suburbano o alejado del centro de todo en la ciudad de Santo Espíritu? Pues yo no viviría en otro lugar que no fuera ahí. ¿Verdad? Sí, es un lugar yo he pensado, pero no.
Es un lugar Yo lo he pensado, pero no. Es un lugar tranquilo donde puedo escribir, donde puedo leer en mi terraza atrás sin que nadie me moleste. Y antes de mi hijo estar en esa escuela, ya yo hacía actividades culturales allí. Lo que pasa que tomármelo en seriedad como un proyecto, que por cierto hago de manera gratuita, es desde que mi hijo está allí estudiando, porque quiero ofrecerle a esos niños de esa escuela una infancia parecida a la que yo tuve, una infancia donde ellos puedan leer, puedan conocer la obra de José Martí, intercambiar con artistas de la plástica, los hemos llevado, escritores. Los has traído hasta el Centro Histórico de Santo Espíritu. Sí, los he traído hasta acá y los he llevado a ellos hasta allá. Y esa es la esencia y la pasamos bien todo. Y al final, cuando ellos entran a la secundaria, pues van a tener un bagaje cultural de la provincia espirituana que tal vez otras escuelas no tengan. Saily Alba, sueños por cumplir, metas inconquistables. Bueno. ¿O por conquistar? Uno de mis sueños, ver publicado un libro sobre el conjunto Los Pinares que tengo en Luminaria hace 3 años, que he peleado en las redes, he pedido explicaciones. Yo sé que no hay papel, que estamos en una etapa súper difícil de la vida económica de este país, pero es un libro que yo disfruté muchísimo escribir porque es la voz de los músicos de esta provincia que aquí en este apartado hicieron un conjunto de música campesina que fue el más importante que hubo a nivel de país. Y estuve mucho tiempo escribiéndolo, investigando en la época dura de la pandemia y eso es uno de los sueños que tengo, no lo olvido, siempre estoy pensando en ese libro, en lo mucho que me gustaría haberlo publicado. Estoy investigando también las tonadas trinitarias, recientemente el SIGMU me acaba de publicar un libro sobre la clave y la rumba que en coautoría con Aida Ailén y con Rosalidia, cantante del coro de clave. Y en fin, no tengo muchas aspiraciones, seguir estudiando, seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila. Joven. Sí. Y bella además. Muchas gracias. Saily, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a usted y a la casa. Nos volvemos a tomar el café por el camino a La Habana, quizás puede ser, ¿no? Hasta luego, gracias.